Hola Doc, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo ¿Todo va? bien? Bien, todo Bueno, bien. Por lo menos. nos quedó pendiente Acá de la estamos. pasada semana porque habíamos empezado a hablar de accidentes laborales y nos habían quedado algunos tips, algunos ejemplos para dar y cómo actuar ante estas ocasiones. Sí, en realidad, bueno, nos había quedado pendiente una cosa que, bueno, en realidad es importante, bueno, que es un poco explicar cómo es el procedimiento, o Sí, sea, cómo actuar desde el inicio y qué pasa durante todo el trámite, porque muchas veces, bueno, cuando uno tiene un accidente y tiene una lesión, esa lesión se extiende en el tiempo y uno tiene que recibir un tratamiento y en función de eso, bueno, a ver, un poco contarles qué pasa en todo ese momento ujú. con el salario del empleado, quién lo paga, cómo se manejan y todo lo demás. Así Vamos que a bueno, plantear un ejemplo. Una persona trabaja en una fábrica, se golpea con una máquina en la rodilla, la puerta de una máquina, por ejemplo, sufre una lesión en la rodilla y allí empieza este procedimiento. bien, ¿Qué sí. sucede? Bueno, en primer lugar, obviamente se pone en conocimiento del empleador o de los superiores Ajá. de la situación. En el caso de que la persona necesite ser hospitalizada, bueno, en el momento generalmente, bueno, se toman los recaudos, se los lleva al sanatorio, al hospital, pero instantáneamente el empleador que tiene una RT contratada, lo que hace es avisar, ¿sí? Por Sí. teléfono, un 0800 que los empleadores tienen, y pone en conocimiento de la RT y seguramente ahí le van a indicar en qué lugar, por ejemplo, en qué sanatorio ¿Qué o en centro qué médico, institución claro? se tiene que ir a hacer ver, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, una vez que eso sucede, se le dan los primeros auxilios, bueno, en el caso de que haya una internación, se lo interna, y a partir de ese momento, bueno, el empleado empieza a estar en lo que se llama en el periodo de incapacidad laboral Bien. transitoria. Transitoria sería porque él no puede ir a trabajar mientras va a durar Esta recuperación. este problema de salud que tenga exactamente. Entonces, una vez que la persona, bueno, en función de eso, la persona, bueno, se va a ir tratando, ahí los médicos le van a ir diciendo qué es lo que tiene que hacer y durante todo ese tiempo, en el caso de que eso se extienda por un mes o 2 meses, a lo mejor alguna rehabilitación o lo que sea que la persona tenga que hacer, es decir, hasta que no tenga el alta médica, no puede volver a trabajar, ¿sí? Que esa alta médica se la va a dar el médico de cabecera que esté designado dentro de la ART. En ese tiempo, lo que sucede es que, bueno, el empleado obviamente sigue cobrando su sueldo, pero en este caso, quien paga, en teoría, Sí. realmente ese sueldo va a ser la ART. No ¿sí? la fábrica No o la el empleador. empresa. No, Claro. por eso es importante que el empleador tenga un contratado siempre bajo una RT a sus empleados, porque eso también es un alivio cuando el empleado a veces no va a venir a trabajar por un determinado tiempo. Bueno, Tiene que sabe contratar que a alguien más, tal claro, vez. va a tener que trabajar, contratar a alguien o buscar un suplente, algo más, entonces no va a tener que pagar 2 sueldos, sino que Ujú. va a ser uno solo, que sería del suplente a lo mejor, pero el que está, del empleado que está bajo esta licencia laboral, va a pagarlo la RT. La RT hace el depósito, generalmente, bueno, el empleador tiene que denunciar cuál es la cuenta donde le hacen el depósito del sueldo, entonces la RT directamente deposita el sueldo. Claro. Y ¿sí? gastos, digamos, si tiene que rehabilitación, analgésicos, lo que sea que necesite, ¿también en la RT o no? Sí, todo eso lo va a cubrir la RT y lo debe cubrir. Incluso, bueno, hay algunas se manejan de diferentes maneras, pero básicamente a veces lo tenés que pagar vos y ellos te hacen un reintegro. Ujú. Entonces, siempre es importante que la persona guarde todo lo que tiene que ver con gastos médicos o gastos que haya tenido que hacer en traslado, en diferentes cosas para después poder tener una constancia documentada para poder Claro. obtener el reintegro. Bien. Una vez que termina este periodo de rehabilitación y a la persona le dan lo que se llama el alta médica, Ujú. ya debe volver a trabajar. Bien. ¿Qué es lo que sucede ahí? Una vez que el empleado tiene el alta médica, algunas veces, de acuerdo a la lesión que haya sido, puede suceder de que a la persona le queden ciertas secuelas o ciertas incapacidades que se llaman, que tienen que ver con a lo mejor la pérdida de movimiento de un brazo, de la pierna, Sí. bueno, de acuerdo, depende, digamos, de la lesión Vamos que a haya plantear un ejemplo. tenido. Quedó rengo por X Claro, motivo. queda a lo mejor con alguna lesión en la rodilla y no puede caminar igual que antes. O sea, la Ujú. idea es que él vuelva a tener la misma movilidad y las mismas funciones que tenía antes. Entonces, en estos casos, bueno, la RT lo que tiene que hacer es, una vez que le da el alta, transcurrido unos 10, 15 días, tiene que citarlo al empleado a lo que se llama una junta médica
para determinar si han quedado a lo mejor alguna secuela o no. Bien. En el caso de que hayan quedado secuelas, se hace una junta médica, es decir, los médicos se reúnen y analizan todos los, le hacen una serie de estudios y de ¿cómo se llama?, de prácticas para determinar si hay algún tipo de problema de alguna función, de algún órgano lastimado, y ellos ahí hay una tabla y una cuenta que se hace en función de la edad de la persona, y se establece también el grado de incapacidad que pudo haber quedado en ese órgano y en general en el estado de salud de la persona. Bien. Ahí es donde, en el caso de que haya quedado, que se determine que hay un porcentaje de incapacidad que la persona va a tener probablemente por el resto de su vida o por un tiempo largo, una vez que se fija ahí, ellos establecen ese porcentaje, ¿sí? Ahí es donde la ley de riesgo de trabajos establece distintos tipos de indemnizaciones y distintos tipos de situaciones que van a surgir de acuerdo a ese porcentaje, ¿sí? Ujú. Entonces, y más allá de eso, de acuerdo a ese porcentaje que se establezca, la persona va a tener una mayor o una mejor indemnización en términos de dinero y económicos para, de alguna manera, paliar este Incapacidad. padecimiento, Claro. y esta situación con la que va a tener que lidiar por siempre o probablemente por un tiempo largo. Claro. ¿Sí? Voy a poner un caso, tal vez es más extremo, pero es más común de lo que uno piensa. Es muy común que por ahí en fábricas pierdan un dedo o se corten la mano, inclusive accidentes laborales, ¿no? Y ¿qué pasa si la persona no puede retornar nunca más al lugar de trabajo? No Bueno. puede volver a sus funciones habituales. Ujú, claro, bueno, en ese caso justamente, seguramente que cuando se hace la junta médica, el porcentaje de incapacidad va a ser, cuando es más del 66% de incapacidad que se fija, en esos casos ya entramos en lo que sería, el caso de la invalidez. Ujú. Claro. Eso te habilita con posterioridad a solicitar una pensión por invalidez y poder retirarte de tu trabajo por eso. Pero eso Claro. también requiere y te da derecho a obtener una indemnización extra y mucho mayor, que va a tener que ver con esto de tu incapacidad para trabajar por el resto de Esa tu vida. indemnización En este caso, sí. va por parte de la empresa o la ART. Bueno, en principio la indemnización que establece la ley la debe pagar de acuerdo a la incapacidad que a usted determine, la tiene que pagar la ART, Bien. ¿sí? Ujú. Que sería la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿sí? Algunas veces el porcentaje de incapacidad que te fija la ART no es la que realmente es. Puede ser que por alguna razón o por no haber tenido en cuenta algunas otras cuestiones, como por ejemplo muchas veces sucede el daño psicológico, Claro. o otros daños que han sido productos y directamente sí. relacionados con la lesión, que a lo mejor en su momento la ART no los tuvo en cuenta. Entonces uno puede no estar de acuerdo con ese porcentaje que le dio la ART, porque eso es muy importante, porque es lo que va a determinar también Claro. el monto de la indemnización. Entonces ahí donde surge la posibilidad de que el empleado discuta, ¿sí? Obviamente con constancia documentada, con otro médico, con otros especialistas que puedan darnos un informe que diga, bueno, mire, no, acá no han tenido en cuenta esto y esto, y si lo sumamos, el porcentaje en vez de ser el 20% es el del 40%. Claro. Bien. Entonces ahí habría una diferencia. Entonces, cuando esto sucede, es importante que sepamos que uno puede discutirlo, ¿sí? Ahí es donde surge la posibilidad de obtener un asesoramiento, es decir, o buscarse un abogado, obviamente, para verificar si esto que le han dado el porcentaje de incapacidad es correcto, y si incluso también muchas veces lo que te ofrecen pagarte como indemnización es correcto o no, Ujú. ¿sí? Hay un organismo que se llama, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, Ujú. que es un organismo nacional que depende del gobierno nacional, en donde, que tiene delegaciones en todo el país, es como si fuera, digamos, el organismo que controla a que las ART hagan bien su trabajo. Ah, Bien. mira. Entonces ahí es donde nosotros podemos solicitar una revisión de lo hecho por la ART Claro. a lo largo de todo el proceso. Por Ujú. ejemplo, también si nosotros no estamos de acuerdo con las prestaciones médicas que nos está dando la ART, porque consideramos que necesitamos otro tipo de cosas, o tenemos un informe de nuestro médico de cabecera que dice, no, mira, no tenés que operarte, lo que tenés que hacer es esto, o así, o cuando nosotros no estamos de acuerdo, Claro. podemos solicitar ante la comisión médica, que depende de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, otro tipo de tratamiento, o al menos la revisión a través de los médicos que hay ahí y abogados que también hay,
esta cuestión de poder no estar sujetos a lo que diga la RT, porque, bueno, puede suceder que tengamos una diferente necesidad o que no coincidamos con los dictámenes que dan ellos. Claro, ¿sí? claro. ¿Y qué pasa cuando el accidente laboral se da por una negligencia de la empresa? La RT también sigue actuando en esta ocasión. Digo, supongamos que el accidente se da por falta de las normas de seguridad en el lugar de trabajo. ¿Ahí sigue actuando la ART o se tiene que hacer cargo exclusivamente la empresa? Miren, en principio la ART tiene que cubrir todo lo que sea accidente de trabajo dentro del ámbito del trabajo, ¿sí? Bien. O en el camino del trabajo. La cuestión en cuanto a interna entre la ART y el empleador, después eso lo ven entre ellos. ¿Por qué? Porque la ART genera, o sea, va a tener ciertos gastos cubriendo el siniestro y todo lo demás, pero si ellos ven que el empleador ha incumplido su contrato, porque en su contrato establece la obligación por parte de él de mantener, de cumplir con todas las normas de seguridad. Bien. Eso genera una responsabilidad contractual por parte para el empleador, que después va a tener la RT que arreglárselas con ellos, digamos. Claro. Perdón, le pongo un punto acá, Doc. En el POS, se llegó al acuerdo, la hora de la indemnización. Supongamos que se va demorando el pago, se fija el monto y por algún u otro motivo estaba planteado tal vez para un 5 de enero, es un 23 de abril y no ha llegado el monto, el pago definitivo, sea como sea. En ese aspecto, el reclamo, ¿a quién se lo hacen? ¿A la RT, a la empresa? Pues son algunas de las preguntas que nos van Sí. llegando. Bueno, en principio no hay que esperar tanto tiempo, porque en principio la RT, una vez que fija el grado de incapacidad, tiene 10 días para hacer la propuesta, generar una audiencia y hacer un acuerdo para ofrecerle el monto de la indemnización y después que eso se homologue. Bien. ¿Qué pasa si nosotros no estamos de acuerdo ahí o vemos que eso se va a demorar? Y bueno, tenemos dos caminos. Por un lado, a lo mejor hacer un reclamo por teléfono al 0800, pero a veces eso no funciona tanto. Pero sí, bueno, lo que hay que hacer es prontamente hacer una carta documento y reclamarle esto a la RT. Una vez que vemos que la RT lo hemos intimado y no han cumplido, ahí podemos de nuevo ir a la comisión médica y hacer la denuncia ahí, atento a la falta de cumplimiento de la RT de sus obligaciones. ¿Cuándo llega el momento o cuándo sucede a veces el momento de hacer juicio? Sí. Y bueno, eso es algo que es importante tenerlo en cuenta, y es muchas veces cuando nosotros, cuando el daño, ¿sí? Ha generado una lesión tanto en la persona como en los bienes, y que uno lo que pretende es buscar una indemnización integral, ¿sí? Bien. Existen, muchos planteos con relación a la ley de riesgo de trabajo, que es la que crea la RT, por cuanto muchas veces lo que se busca solamente a través de este sistema es indemnizar o cubrir solamente la lesión sin ver a la persona como un individuo integral que tiene, que está lo que se llama el lucro cesante, el daño moral, es decir, son todos rubros o aspectos que entran dentro de lo que serían los daños y perjuicios que si nos circunscribimos exclusivamente al ámbito laboral o de la lesión de determinado órgano, quedan, digamos, desfasados. Entonces muchas veces la indemnización que la RT nos propone dar es parcial, es muy poca. Entonces ahí es donde tenemos que sí o sí iniciar un juicio para lograr el reconocimiento de esta indemnización integral, que es la que corresponde según la ley. Bien. Doc, gracias, como siempre. Bueno, de nada. ¿De qué manera se quieren comunicar? ¿De qué manera te quieren consultar? ¿Cómo lo hacen? Pueden llamarme a mi teléfono Sí. o mandarme un mensajito por WhatsApp, coordinamos una entrevista. Mi celular es 2664 58 42 12. Muy bien, excelente.